Estimados amigos, amigas, es un gusto estar con ustedes en este curso de Epistemologías del Sur. Vamos a tratar en este tema, en este curso, en estos 20 minutos, sobre la socioecología política de la vida buena o socioecología política del tiempo para la vida buena. En ese marco quisiera abordar algunos temas. El primer punto que voy a tratar es la relación bienestar teórico normativo versus buen vivir histórico, la esencia misma de la socioecología política de la vida buena. En ese marco trataré el tema de los bienes relacionales, el tiempo. Plantearé simplemente unos ejemplos de los resultados de lo que implica esta propuesta teórico-metodológica empírica y finalmente concluiremos. Ustedes podrán encontrar esto en el texto que les adjunté un resumen, pero de hecho esto sale de una propuesta cuyo título es La vida y el tiempo, apuntes para la construcción de una nueva teoría crónica a partir de la historia reciente de Ecuador. Bueno, tratemos del primer tema. El primer tema es sobre la relación entre bienestar teórico normativo versus buen vivir histórico. Esto tiene que ver justamente con la esencia de la propuesta epistemológica. El bienestar teórico normativo generalmente se construye respondiendo a la pregunta ¿igualdad de qué? La pregunta que quién responde ese qué en términos de importancia generalmente ha venido por marcos conceptuales de académicos, de filósofos que dicen qué es lo importante para analizar el bienestar. Las capacidades, Amartya Sen, el utilitarismo, las utilidades, los libertarios dicen la libertad o cierto tipo de libertad, etcétera, ¿no? Entonces es una construcción teórica de arriba hacia abajo. La propuesta que nosotros hemos hecho es justamente recuperar en las teorías de la justicia, en las teorías del bienestar, una propuesta que venga de abajo hacia arriba, es decir, que se construya en el marco de los procesos históricos democráticos y que sean las sociedades lo que definen qué es lo importante, qué es igualdad de qué, ese qué que no lo defina el académico, el intelectual, el filósofo, sino que lo defina la propia sociedad. Esto surge en el marco justamente de la historia de lo que pasó en Ecuador, y a partir de ahí surge esta propuesta. Nosotros hemos tenido a partir del 2007 hubo un proceso de cambio en Ecuador en donde se planteó una constitución que pone en el centro al buen vivir, a la vida buena como variable focal, como lo más importante de la sociedad. El pacto de convivencia está alrededor de la construcción de esa sociedad del buen vivir. No obstante, había un problema de divergencia, de distancia, entre una teoría ciega y una praxis viva. Una teoría ciega sin el respaldo de político, social que le sustente y una praxis que carecía de marcos teóricos metodológicos. Y eso nos pasó en la realidad. La propuesta del buen vivir no encajaba en ningún marco conceptual. De hecho, eso llevó a un problema estructural, que no se llegó a entender la magnitud de la propuesta social, y por lo tanto, al final de cuentas, hubo muchos procesos en los cuales se confundió buen vivir con desarrollo, buen vivir con bienestar, justamente por esa ausencia. Y tampoco es la idea de tratar de meter, suelo decir como ejemplo emblemático, un elefante en una jaula, ¿no? Entonces por eso surge una propuesta que tiene que ver justamente con la necesidad de construir y romper esas distancias entre una teoría ciega y una praxis viva. Y la propuesta es la construcción de la socioecología política de la vida buena, ¿no? Justamente la economía ha basado su análisis a lo mucho, suelo decir, en la parte sobre todo consumo más producción. Si es que vemos esto en términos de tiempo, en Ecuador se trabaja 8 horas y a lo mucho se consume 1 hora, de acuerdo
a las bases de datos de uso del tiempo. Podemos decir que al menos es sesgada la economía, la disciplina económica. Necesitamos una disciplina que abarque toda la vida de la sociedad y de todos los individuos. Y en ese marco, al ser el centro focal la vida buena, nosotros señalamos que es necesario construir una socioecología política alrededor de esta variable focal. Y esto implica construir una nueva teoría del valor que trascienda la teoría del valor de cambio, de la mirada más neoliberal, y que también trascienda la teoría de valor de uso y ponga el centro, no en los adjetivos, sino en el sustantivo. Y nosotros señalamos que lo único que tiene valor per se es la vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida buena. En ese marco construimos un marco conceptual y metodológico empírico alrededor de un proxy de la vida, que es el tiempo. El supuesto es: a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, o quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es evaluar al tiempo como una nueva unidad de análisis, de valoración, al ser proxy de la vida, que permita justamente evaluar si es que se está avanzando o no en la construcción de esa sociedad del buen vivir. Y aquí el centro de este debate es justamente, nos apalancamos en el concepto de bienes relacionales, ¿no? Porque la Constitución de la República del Ecuador, ese pacto de convivencia, algo que recupera fundamental y pone en el centro del debate es la recuperación del sentido del otro, de la otra, del nosotros, ¿no? Y en ese marco utilizamos el concepto de bienes relacionales para poder estudiar el fenómeno cercano a la buena vida. ¿Y por qué señalamos esto? La Constitución de la República va más allá de la democracia representativa y habla sobre la democracia participativa, deliberativa, comunitaria, va más allá de la economía del mercado y justamente recupera la economía social y solidaria, en donde uno construye con el otro, a partir del otro y para la supervivencia y la reproducción de la propia vida. Va más allá del Estado colonial, instrumental, y busca recuperar la pluralidad, la diversidad que existe de nacionalidades dentro de la sociedad a través de la construcción del Estado plurinacional e intercultural. También recupera la mirada del otro, la mirada feminista, no solo recuperando las múltiples identidades de género que existen, sino también recupera muy fuertemente la economía del cuidado, ¿no? En donde uno se preocupa del otro. Asimismo, frente a un mundo xenofóbico, plantea la ciudadanía universal o el derecho a la libre movilidad, en donde todos los otros del mundo estamos incluidos. Y no se diga también algo fundamental, es que ese otro o esa otra, en este caso, también es la naturaleza y trasciende a las fronteras de justamente únicamente lo humano. Con esto se pasa del antropocentrismo al biocentrismo. Entonces, utilizamos a los bienes relacionales como un instrumento conceptual para poder analizar luego a través de el tiempo que nos permite sembrar, cultivar, cosechar o disfrutar bienes relacionales. ¿Qué son los bienes relacionales? Son bienes que solo pueden ser poseídos por un mutuo acuerdo. Son apreciados si se genera reciprocidad compartida. Son cogenerados y codisfrutados por los involucrados. Se caracteriza por tener componentes afectivos, no tiene precio de mercado y son valorados porque responden a una necesidad subjetiva de interacción, y obviamente involucran los sentidos y los sentimientos. En ese sentido, así como para producir bienes se necesita tiempo, nosotros lo que hacemos es decir, es necesario ver el tiempo que se necesita para esa generación y disfrute de bienes relacionales. Los componentes de los bienes relacionales en este caso es el trabajo emancipado,
el de autocontemplación o es ocio emancipador, el tiempo dedicado a la filia y al amor, a la sociabilidad, al estar con la pareja, al estar con los amigos, etcétera, el tiempo a la participación civil y pública y el tiempo para estar en armonía con la naturaleza y el tiempo de reproducción, obviamente, de la naturaleza, ¿no? La temporalidad del espacio, que es lo que suelo llamar. Ahora bien, justamente en ese sentido, lo que señalamos es que hay que poner en el centro del debate de la economía política, y mejor dicho, de la socioecología política de la vida buena, al tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada etapa histórica de un territorio, de una comunidad política o del mundo, se distingue por tener una temporalidad particular de experimentar ese tiempo, ¿no? Y esto es fundamental señalar porque lo que discutimos muy fuertemente es que un orden social está aparejado de un orden temporal y un cambio en el orden social, que en este caso era la Constitución de la República del 2008 que se firmó, implica un cambio en el orden temporal. Así, por ejemplo, E.P. Thompson suele señalar cómo se fue construyendo en el marco del capitalismo esa dominación del patrón al trabajador a través del tiempo, ¿no? Justamente construyendo el sentido de que el tiempo es oro, ¿no? La primera generación de trabajadores se mostró la importancia del tiempo a través, acordémonos, del Fordismo, del Taylorismo. En una segunda generación, los trabajadores sí trataron de disputar el sentido y hubo movimientos por las 10 horas frente a trabajos que llegaban a 16 horas, 14 horas, en donde se incorporó el trabajo de los niños, de las mujeres. Y la tercera generación ya se hizo huelga por las horas extras. En ese sentido, aceptaron las categorías del patrón, ¿no? Y justamente en ese marco se constituyó ya la idea social de que el tiempo es oro. Ahora vivimos el tiempo de la aceleración, ¿no? El capitalismo es justamente aquello, el capitalismo que vivimos actualmente es el capitalismo que busca la aceleración. Y esto en términos conceptuales y también empíricos es que una de las mayores variables importantes en esta era es el famoso concepto de productividad, o podemos ver cualquier otro concepto, inclusive en la propia economía ecológica, que se le pone al tiempo como denominador, ¿no? Porque lo importante, por ejemplo, es cuántos productos produzco por unidad de tiempo. Y lo que buscamos es justamente aumentar esa productividad, o en el tema ecológico se suele señalar justamente cuánto flujo de agua se tiene por segundo, ¿no? La idea de la socioecología política del tiempo es ponerle al tiempo como numerador, ponerle en el centro, porque lo más importante en este caso es la vida, ¿no? Y la vida se expresa justamente en el tiempo, ¿no? En ese sentido, lo que hacemos nosotros es evaluar al tiempo si es que es una buena unidad de análisis y de valor de la sociedad y de la vida, y evaluamos a través de justamente la existencia, la vida, o sea, la vida misma, la existencia de la vida, el tiempo dedicado a la vida buena, ¿no? La concentración o la desigualdad del tiempo bien vivido, ¿no? El tiempo del tiempo bien vivido, la temporalidad del espacio en donde hacemos justamente el análisis de la relación entre tiempo y naturaleza, o como dice la Constitución, el tiempo y la Pachamama, poniendo justamente la importancia en el centro de la naturaleza en tanto vida. Y también vemos la relación de la subjetividad que se construye a partir del tiempo. Todo esto va a estar acompañado a este video, una presentación donde van a poder ver ustedes los indicadores, en donde claramente se expresa que sí es una variable que permite construir un marco que acompañe a un proceso político. Doy algunos ejemplos. Claramente se expresa los problemas estructurales del capitalismo, se ve la precariedad laboral, se ve la discriminación racial,
y también el patriarcalismo. Se ve también las relaciones de las condiciones que afectan la relación trabajador-patrono, donde existe una expropiación del tiempo. Así, por ejemplo, un trabajador con nombramiento tiene 8 horas menos, tiene 8 horas más que un trabajador jornalero, o una trabajadora que no es remunerada tiene igual 7 horas menos que un patrono. Los indígenas, por el simple hecho de ser indígenas, en promedio viven 12 años menos que los no indígenas. Una persona que tiene 0 necesidades básicas insatisfechas tiene 10 horas menos de trabajo que una persona que tiene 4 necesidades insatisfechas, en términos de que es pobre porque no logra satisfacer esas necesidades. Si es que tomamos en cuenta el trabajo de la economía del cuidado más el trabajo asalariado, las mujeres tienen 11 horas menos de tiempo para la buena vida, ¿no? Se construye esta categoría del tiempo para la buena vida, y de hecho se puede ver que el tiempo para la buena vida es mayor inclusive al tiempo de trabajo. Ahí vamos viendo por qué la necesidad de articular el orden social en función de otras categorías. Obviamente el trabajo es importante, pero no cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo en donde existe una realización, que de hecho en el caso del Ecuador esta realización no se da necesariamente. Casi en el 90% de la población no se realiza en el trabajo, por lo tanto no es una porción del tiempo relacional que se toma en cuenta al momento de construirlo empíricamente. Se construye como propuesta la esperanza de vida buena, como una propuesta a nivel agregado que vaya más allá del PIB. Para medir la naturaleza se construye la esperanza de vida buena de la naturaleza, de la Pachamama, todo construyendo en función de la unidad de análisis del tiempo. Así como el capitalismo utiliza el dinero, ¿no? La socioecología política de la buena vida para el análisis utiliza al tiempo. Se ve la necesidad asimismo de construir y analizar una ecología de temporalidades, ¿no? Porque no solamente importa el kairos, sino no solo importa el cronos, sino también el kairos. Las diferentes nacionalidades tienen diferentes temporalidades, las diferentes culturas tienen diferentes temporalidades, y la propia naturaleza tiene una diferente temporalidad. De hecho, se señala que la crisis ecológica que vive el mundo está en función justamente de ese desacoplamiento, esa no armonía entre ser humano y naturaleza. Y también se disputa el concepto de bienestar, que ha sido hegemonizado, de desarrollo, que ha sido un hegemón dentro de las disciplinas de las ciencias sociales y inclusive en el sentido común, al analizar, por ejemplo, el buen y mal vivir del bienestar. Y se confronta justamente en el análisis de la sociedad qué pasa cuando nosotros utilizamos las variables monetarias frente al tiempo para describir la sociedad. Dependiendo de cómo se describe, se interviene. Por eso nosotros creemos que jamás va a haber un cambio estructural si es que seguimos todo poniendo en unidades monetarias. En este marco, finalmente se termina con una propuesta de la necesidad de construir una nueva teoría ucrónica. No es únicamente suficiente la teoría crítica. Muchas veces la teoría crítica es paralizante porque no propone. Nosotros creemos que a más de la teoría crítica es necesario construir una teoría ucrónica que permita buscar y pensar no solo en cómo narrar las temporalidades invisibilizadas, ¿no? Sino sobre todo poner el debate en el futuro, cómo construir nuevos órdenes temporales que permitan construir un nuevo orden social. En el caso de la sociedad ecuatoriana, se disputa el sentido de time is money, del tiempo es oro, que es propio del capitalismo, a la búsqueda del tiempo para una vida buena. En ese sentido, cada sociedad tiene que construir su propio marco de análisis. Nada escapa al tiempo, porque inclusive el no hacer nada implica un tiempo, y por lo tanto este marco conceptual no pretende ser universal, porque es pensado para la historia del Ecuador,
pero sí permite pensar en cada una de las geografías y los territorios para disputar el sentido, que el capitalismo lo tiene muy claro, que es el tiempo para construir nuevos órdenes sociales. En este marco les agradezco mucho su haber escuchado este curso y tendrán acompañados unas preguntas para que puedan reflexionar alrededor del texto que ha sido enviado y también de el PowerPoint que voy a acompañar. Muchas gracias.